Buenas noches, ingeniero, si se le escucha. Bien, buenas noches, señores. Vamos a empezar. Buenas noches, señores. Buenas noches. Vamos a ver ahora. A ver, voy a ver esto. Un ratito voy a abrir una página en blanco. No, esto no es. Vamos a ver. Ahí está mi Jamboard. Bien. Voy a mostrar una hoja en blanco para dibujar, ¿no? Ahí está. ¿Se observa mi hoja en blanco? Sí se observa, ingeniero. Bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer dos cosas. Ya tienes en planta, tienes tu mezcla rápida, acá está la caja, acá arriba. Y ya tienes tu caseta química, ¿no es cierto? Está la caseta química. Y ya tienes tu área donde vas a disponer los, los coagulantes. Vamos a diseñar acá el volumen donde vamos a preparar nuestra dosificación, que va a ser en solución. ¿De acuerdo? Estos volúmenes 1 y 2. ¿De acuerdo? Que por normativa mínimo 2 para operación. Si es muy grande, puede ser 3. Y también vamos a diseñar aquí el tubo difusor. ¿De acuerdo? El tubo difusor. ¿De acuerdo del video? Que salía el agüita ahí, el tubo difusor. Otro le llaman tipo quena también. Sí. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de eso. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a compartir ahora. Espero que esté por ahí. ¿Dónde estás? Acá está. Vamos a hablar de la dosificación, entonces, señores. ¿Ya? Lo que vamos a dosificar. ¿Qué lo vamos a dosificar? Bueno, pues las sustancias químicas, de hecho, ¿no? Que pueden venir, pues, en su momento en sólido, líquido, ¿no? Lo normal, ¿no? De hecho, también, obviamente, en algún momento tenemos que encontrar la dosis exacta, ¿no es cierto? La dosis adecuada, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer después, cuando hagamos laboratorio de jarra, pues laboratorio de jarra, ¿no? Tenemos los tipos de dosificadores, puede ser volumétricos, gravimétricos, obviamente cuando es el coagulante es en seco, ¿no? Puede usted adicionar en seco, ¿no es cierto? A través de platos, una garganta, ¿no? Un tornillo sin fin, puede estar adicionando, calculando obviamente con un peso, una balanza, la cantidad de coagulante que usted quiera, ¿no? Ya sea volumétricamente o tranquilamente por su propio peso, ¿no? Gravimétricamente, ¿no? A través de correas transportadoras y o pérdida de peso, ¿no? Sin embargo, estos primeros no son muy utilizados realmente, ¿no? Al menos en América Latina no es muy utilizado. El de solución sí es bastante utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el tema, la idea siempre es que sea por gravedad. En el caso usted no tenga gravedad, pues puede seleccionar el equipo de bombeo, nada más, ¿no es cierto? Y obviamente por gravedad vamos a dosificar haciendo orificios, ¿no es cierto? Con una carga constante, ¿no es cierto? Para intentar regular, ¿no es cierto? El caudal, ¿ya? Y obviamente también podría haber a gas, sin embargo, no es muy utilizado. Equipo de solución en seco, habíamos hablado, ¿no? Para la aplicación de esas sustancias en polvo, ¿ya? Ya sea volumétricamente o gravimétricamente. Obviamente, pues, para seleccionar ese tipo de dosificador, obviamente hay que tener en cuenta una precisión, ¿no? Ya que es obviamente, ya sea por volumen o por su propio peso, hay que estar bien calibrado, ¿no? Esa precisión que se necesita, ¿ya?
para poder tener en su momento el rango correcto con su dosis máxima o su dosis mínima que se obtiene en la prueba de Harras, ¿no? Esa dosis máxima y mínima se obtiene en la prueba de Harras. Y obviamente según eso se va calculando cuánto de el coagulante en seco se tendría que adicionar en su momento, ¿ya? En su momento. A ver, un ratito, por favor. Bueno, es esto. Vamos a ver. Seguimos entonces. Vamos a ver, ahí está. ¿Dónde está? Volumétricos, equipo, dosificación en seco. Ahí está. Los volumétricos, obviamente, midiendo, ¿no es cierto? La cantidad se adiciona la cantidad de solución en un tornillo giratorio, también llamado tornillo sin fin, ¿no es cierto? Y que obviamente va girando con el volumen correcto, con la cantidad de solución en seco correspondiente, y luego va cayendo ¿a dónde? Bueno, pues a tu cámara de solución, ¿no es cierto? Donde usted va a generar la solución para poder dosificar. Y obviamente tiene que tener un mezclador, ¿de acuerdo? Un mezclador, ¿no? Los gravimétricos, de la misma manera, ¿no? Producto químico que se va a dosificar, obviamente he depositado en una tolva, ¿no? Tarando la tolva, ¿no? Puede tener usted una correa, ¿no es cierto? Una faja, ¿no? Para poder adicionar la cantidad de insumo que usted pueda tener. Repito, no es muy utilizado, pero existe, aún existe. El equipo de dosificación en solución, la idea pues, ¿no es cierto? Para no estar preparando, ¿no? ¿Recuerdas? Está comprando ahí, usted ya lo tiene en solución, dosificamos a la planta. En Lima, por ejemplo, una de las grandes plantas en Lima tiene en solución. Cuando compra gran cantidad de insumo en solución y bueno, pues inyecta directamente con equipos de bombeo, con bombas que calibran el caudal, y usted le dice cuánto de esto tiene que adicionar y cuánto de lo otro. Nada más. Esto obviamente es por bombeo, que normalmente pues tengas lo que tengas en una concentración adecuada o no, simplemente haces el bombeo. Si la concentración es correcta, el bombeo llevará directo a la mezcla rápida, ¿no es cierto?, el coagulante como tal. Si la muestra que usted tiene es de una concentración mayor, el equipo de bombeo bombeará también, sí, pero bombeará de repente a una caja, ¿no? En esa caja usted tendrá que bombear una parte del coagulante que está a mayor concentración y adicionarle, ¿qué cosa? Agua. Pues, ¿para qué? Para diluirlo y llevarle a la concentración que usted desea. Esos dos casos puede existir. Mientras más grande sea la planta, usted va a tener que tener una concentración mayor del coagulante, ¿ya? Entiendan eso. Mientras más grande sea la planta, usted tendrá que tener mayor concentración del coagulante. Pero esa concentración mayor no es la concentración con la que usted va a flocular o a coagular, perdone, ¿no? Simplemente es la de almacenamiento, ¿no? Tiene que estar más concentrado ese insumo en esos recipientes que guardamos, ¿ya? Claro, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una botella de lejía, mientras más concentrado esté, yo necesito menos cantidad, ¿sí o no? Menos volumen, ¿sí o no? Claro, entonces es el mismo principio, ¿no? Para no tener mucho área, mucho volumen de almacenamiento, yo concentro ese insumo. De repente a un 8%, un 9%, ¿no? A esas concentraciones, o 10 o 12%, cosa que el volumen disminuye. Claro, pero mi concentración es alta, ingeniero. Sí, sí, está muy bien. Pero ya tu disposición o tu área donde vas a almacenar es pequeña. Pártese ahí. Para poder tener la concentración correcta, ¿no?,
que se ha determinado en la prueba de jarras, usted tendría que tener otro recipiente, una caja, ya sea de metal, de concreto, lo que fuese, donde ahí va a adicionar, digamos, el insumo, el coagulante que está almacenado al 8%, al 10% y un porcentaje de agua. Tal que haciendo el, ¿no es cierto?, el equilibrio llegue a la concentración adecuada que me ha dado en la prueba de jarras, al 1%, 1.5%, 0.5%, lo que nos lleve, ¿no?, la concentración de agua. Pero ¿cuánto estaba la inicia de la madre? A 8, a 10, a 12%. ¿Te das cuenta? ¿Y eso se va a utilizar? Sí, en las plantas grandes es muy utilizado eso de ahí, esa forma. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a ver el cálculo, vamos a hacer ese cálculo de qué pasaría si yo compro o yo tengo la misma concentración, ¿no es cierto?, de la que yo requiero, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo quiero Inge al 1%, bueno, voy a comprar el 1%, voy a construir su tanque en solución. Van a ver que el volumen va a ser muy grande. ¿Dónde va a poner ese señor usted? No va a tener espacio, ¿no? Por lo tanto, le aumento la concentración y mi volumen va a bajar, así que mi tanque de solución será más pequeñita. Pero necesito otro tanquecito donde mezcle, ¿no? Donde mezcle y calibre los caudales de ingreso, ¿no? El sistema de dosificación por gravedad es lo que se entiende, se tiene que hacer, ¿no es cierto? La idea, todo que sea por gravedad, que es lo que normalmente queremos hacer, ¿no? Aquí se va a adicionar, por ejemplo, los insumos, ¿no es cierto? Aquí vamos a preparar el tanque de preparación, 1, 2 o 3 tanques. Aquí usted va a adicionar, ¿de acuerdo? La solución, ¿no es cierto?, obviamente en seco, y usted va a agitar aquí, ya sea de manera pues manual o mecánica, para que se genere la solución. Usted tiene, por ejemplo, 25 kilos de coagulante, por ejemplo, ¿no?, una bolsita de 25 kilos. Con el caudal y las dosis, usted va a encontrar el número de bolsas que necesita para preparar esta solución para su planta durante 8 horas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces dirá, necesito, según mi caudal, según mi dosis, 3 bolsas. 3 bolsas por 8 días. Usted tendrá que llenar estos tanques, ¿de acuerdo? Para 8 horas, 3 bolsas, porque así le dio su planta, así le dio su caudal, así le dio su calidad de agua, así le dio su prueba de jarras. Obviamente, 3 bolsas con una cantidad al 5%, por ejemplo, ¿no? Al 5%. Oh, mano, no hay que bajarle, que está mucho 5%. Bueno, tiene razón. Puede ser entre 0,5% o 1.5%, ¿no? Dependiendo de la calidad de agua y obviamente lo que nos mande la prueba de jarras, ¿no? Entonces, puedo poner 3 bolsas de insumo y la cantidad necesaria para que esa concentración me dé 1.5%, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y estos 2 tanques son los que van a estar al costado de tu almacenamiento, pues, de tu casa química, ¿no? Se entiende que ya has encontrado ese planito, ¿no? Y obviamente ahorita inclusive ya puedes, o al terminar la clase, ya podrás diseñar esto también, ¿ya? Sistema dosificación en seco. Siempre vamos a necesitar los rangos de trabajo, ¿no es cierto? Obviamente con las que el equipo va a trabajar, ¿no? Para no estar cargando las bolsas ni nada por el estilo, calibramos cuánto usted necesita, en qué tiempo, constantemente va a estar dosificando y cayendo, ¿no es cierto? Como es un tornillo sin fin, una faja ¿no?, transportadora, va a estar girando, ¿no? Y obviamente va a haber una paleta que va a estar moviendo a la concentración que usted quiera, 1%, 2%, ¿no? En seco, ¿ya? Inge, si no quiero, bueno, pues usted prepara esa solución para 8 horas con unas 2, 3 bolsas, 4 bolsas, repito, según tu caudal, según tu calidad de agua, y se acabó. Pero eso viene después. Y entonces vamos a tener que conocer la dosis máxima y la dosis mínima para cualquier tipo de dosificación. ¿Mm? Y esta fórmula anda aprendiéndotela o anda entendiéndola, ¿de acuerdo? Que viene de a través de un balance de masa que me indica 2 igualdades, 1 y 2, ¿de acuerdo? Que esto va a ser constante. ¿Y qué me dice? Que la cantidad de agua que ingresa en mi planta multiplicado por la dosis promedio que usted está encontrando va a ser igual al caudal que usted está ingresando
a la planta, ¿no? Directamente de insumo por su concentración, ¿no? El caudal por la dosis será al Q minúsculo que está ingresando a tu mezcla rápida por su respectiva concentración. Y eso se mantiene constante, ¿ya? Eso se mantiene constante. Eso es lo que usted está aplicando, ¿no es cierto? En la mezcla rápida, pero este es el caudal de la planta. Y siempre se va a mantener esta relación y de aquí vamos a sacar muchas fórmulas o simplemente muchas comprobaciones, ¿ya? La dosis siempre será la dosis promedio, ¿ya? Y el rango va a ser, pues, ¿no? Hasta el máximo y hasta el mínimo, siempre, ¿no? Siempre va a estar en ese rango. Ese rango siempre es bueno sacarlo, ¿no? Porque usted va a decir, a ver, ¿cuál es la dosis máxima en promedio? En promedio será, pues, Inge, 30, ¿no? Pero ¿cuál es lo mínimo? Lo mínimo es 20 y lo máximo 45. En ese rango usted tendría que trabajar si quisiera optimizar el funcionamiento de su planta. De repente realmente es 39.5 la dosis, ¿no? Pero claro, dentro de ese rango usted tiene que encontrar y calibrar esa planta. Es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Pero realmente no nos importa, ¿no? A los operarios, a los operadores, a los propios ingenieros dicen, no, échale bolsas y ya está. Pero Inge, no, si está fluctuando bien, sí, tenemos buena turbidez. No, ya entonces se acabó. Puede variar de repente el agua en épocas de venida y estiaje y siguen echándole 2 bolsas. Eso se puede mejorar rápidamente. ¿Mm? ¿Cómo? Pues encontrando una dosis en la práctica correcta. La dosis que le damos normalmente en un proyecto es una dosis pues teórica, ¿no? Bueno, teórica y más que teórica, sí es experimental, pero es puntual, ¿no? Porque lo he hecho una vez o 2 veces. Sin embargo, nuestra planta está funcionando de diferente manera porque ha sido nueva diseñada, tiene de repente defectos en los diseños que tú has cometido, ¿no es cierto? Así que no está funcionando como debería ser. Entonces, el proceso de encontrar el rango tiene que ver con el total de operación de la planta, ¿no? Va a haber, hay que echarle un poco más, un poco menos, dentro del rango, eso sí, ¿no? Dentro del rango, no tiene sentido, pues, si la dosis mínima salió 20 y la dosis máxima salió 45, yo estoy buscando por los 70 o por los 10. No tiene sentido, ¿no? Buscar la dosis óptima por ahí, ¿no? El tanque en solución, que es lo que queremos encontrar, ¿no es cierto? El volumen de ese tanque es donde vamos a preparar, ¿no es cierto? Donde vamos a preparar nuestro insumo, nuestro coagulante, obviamente, y recuerda que se recomienda, escucha bien, se recomienda encontrar para una concentración del 1 al 2%, ¿ya? El 1 al 2% se trabaja para encontrar el volumen de ese tanque. Pero ya te comenté al inicio, cuando la planta sea grande, cuando tengas una planta grande, es complicado que usted tenga este volumen de tanque de solución aún con una concentración del 1 o 2%. ¿Por qué? Porque le va a salir muy grande, muy grande. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando son las plantas grandes? Preparamos Inge, igualito vamos a preparar como ahora, pero con una mayor concentración para que el volumen que yo tenga no sea tan grande. ¿Ya? Entiende, por favor, eso. Para las plantas pequeñas sí, al 1 o 2% el volumen va a ser casi el mismo, no va a variar y bueno, pues seguimos avanzando. Las grandes no, las grandes si usted sigue trabajando con el 1 o 2% le va a faltar espacio, ¿no? Inge, pero el Inge me ha dicho que 1 o 2% y para un caudal de repente de 100 litros por segundo y te va a salir pues un volumen muy grande, ¿no? ¿Y dónde va a poner usted? En la casa química, Inge. A ver, ingrese por ahí. Necesito más espacio. Y va a mandar a hacer comprar más espacio al poblador, al ingeniero, ¿no? Al alcalde, ¿no? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. ¿Ya? Bien. Necesitamos realmente un tiempo de retención, ¿no es cierto? Mayor de 5 minutos, ¿no? De repente exagerando unos 10 minutos, ¿no? Donde va a estar pues el insumo, ¿no? Para su mezcla con el agua y todo ello, ¿no? Y obviamente vamos a adicionar el insumo a este punto y vamos a agitar con paletas, ¿no es cierto? Usted hace girar las paletas o en el caso ahí puede ayudar también con un palo de escoba, ¿no? Y estar girando, ¿no? Estar moviendo eso de ahí. ¿Para qué? Para que esto
pueda, pues, el insumo pueda afectar, actuar con el agua y generar nuestra sustancia en solución. Hay que estar girando, moviendo de repente unos 10, entre 20 minutos hasta que se disuelva esto de aquí. ¿Ya? Puede ser ese mecánico o manual nuevamente, ¿no? Mecánico o manual. Existen dosificadores, vamos a ver, pues ya los dosificadores como tal son los que van a inyectar el insumo, ¿no es cierto? Ya en la mezcla rápida existen pues la dosificación en solución, ¿no es cierto? La idea pues que esté obviamente conectado con el tanque de solución, pues no que has preparado, ¿no? Porque va a estar directamente conectado y este punto va a estar dosificando, ¿no? Así como has visto el tipo Kenak en el video, vas a poder ver de repente mecánicos, ¿no? Como orificios, por ejemplo, pero inmiscuidos en el agua. Cosa que por la presión del agua sale el insumo y empieza a verterse, ¿no? Con esa gradiente que usted necesita. Recuerda, ves, que instalaciones grandes nos recomiendan tener concentraciones dentro de 10 y de 20. Puedes empezar con 8 en realidad, con 8 y ver qué área te sale, qué volumen te sale, de repente 10 hasta 12, ¿no? Difícil que tengas una planta tan grande como para que puedas hacer una concentración del 20%, ¿no? Realmente es bastante alta, ¿ya? Es bastante alta. Bien, vamos a ver, por ejemplo, ¿no es cierto? El sistema de dosificación en solución, ¿ya? ¿Qué te parece? Mira, Inge tengo un caudal de 300 litros por segundo, Inge tengo una dosis máxima de 80, una dosis mínima de 8. Nuevamente te comento que este rango es bastante alto, ¿no? ¿Recuerdas que te comenté que podría ser entre 20 y 60, exagerando ya, 60, ya. Ahí, ¿no? Obviamente para el ejemplo está bien, no podemos decir nada realmente, ¿no? Para el ejemplo está, ¿ya? Vamos a ver, y mira, vamos a ver para una concentración del 10% y también para una concentración del 2%. ¿Te acuerdas que te recomendamos que sea del 2%? Sí, pero dijimos también que en plantas grandes recomendamos 10%, ¿no? 10 por 1000 tiene su valor, esto será 20.000. Entonces, si yo tengo el caudal, ¿no es cierto? Voy a encontrar la cantidad de caudal que yo tengo que adicionar. ¿Y qué fórmula voy a usar? Pues la justa la que estaba diciendo, ¿no? Q por D es igual a Q por C. ¿Te das cuenta? Solo que pasa a dividir. ¿De acuerdo? Solo que pasa a dividir. Nada más, ¿no? Y obviamente estoy sacando el promedio de máximo, de mínimo entre 2. ¿De acuerdo? Voy a obtener el Q minúscula que estaría necesitando entonces yo adicionar a la planta 11.4 litros por segundo, ¿no es cierto? Ese es mi caudal de solución al 10%, ¿no es cierto? Al 10%, ¿ya? Eso es al 10%. Fíjate cuánto usted, o está bien, ¿no? Porque está concentrado, ¿no? Sí, pues sí, está concentrado 10%, 11%, 11.4 litros por segundo al 10%. ¿Qué pasaría al 2%? Usted tendría que estar adicionando 57 litros por segundo, ¿no es cierto? Que es bastante, ¿no? Es mucho, ¿no? Eso solamente como caudal Q minúscula que vas a inyectar en la mezcla rápida. Ahora vamos a ver el volumen. Vamos a ver el volumen. ¿Qué te parece? Vamos a ver el volumen. Inge, voy a poner T para 8 horas, porque son 3 turnos, ¿no es cierto?, de trabajo. Lo normal es que una planta no trabaje, pues, al 100%, fuera de Lima, fuera de las ciudades grandes, ¿no? De repente, pues, para unos 16 horas, 18 horas, ¿no? Y después mantener con un caudal constante, pequeño, ¿no? Para que simplemente el agua ingrese, pero 16 horas sí, a tope, ¿no? Para pues estar produciendo el agua. Si fuera de repente Arequipa, Lima, ciudades grandes,
24 horas se tendría que estar trabajando. Usted va a calcular esos volúmenes para un tiempo de 8 horas. En este caso he puesto 8.42, da igual. ¿Usted para cuánto será? 8 horas, porque 8 por 3, 24, ¿no es cierto? Para un cuarto de trabajo. Ya está, ¿no? 8 horas de trabajo. El volumen, bueno, ¿cómo calculo el volumen que yo necesito? Fácil, Inge. El tiempo, ¿no es cierto? Por el caudal, ¿sí o no? Claro. ¿Cuánto caudal necesitaba en el primer instante? Bueno, necesitaba 11.4 litros, ¿no es cierto? Por el tiempo, ¿cuánto tiempo necesita usted que se produzca? 8 horas, ¿no? ¿Cuánto tiene el volumen? 4 metros cúbicos, ¿no es cierto? 4 metros cúbicos, pero eso es al 10%, ¿te das cuenta? Al 10%, el volumen que yo necesito es 4 cubos. 4 cubos, Inge, necesito 2. Bueno, pues puede construir dos de 4 cubos, ¿no? Inge, ¿y cuánto altura le puedo dar? Puede darle usted 1 metro, exagerando a esa altura, ¿no? Sería de repente de grande, de ancho de área, sería 2 por 2, 4. Con 1 metro de altura, ya está. Ahí tiene usted su volumen y necesita 2 de esos, ¿no es cierto? 2. ¿Y qué pasará al 2%? Bueno, a ver al 2% en G. ¿Cuánto era el caudal? 57 litros por segundo. En el tiempo que usted necesita, cada 24 horas, ¿no es cierto? ¿Cuánto volumen necesita? 20 metros cúbicos. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? 20 metros cúbicos. Es inmenso, señor, 20 metros cúbicos. ¿Cuánto es la altura que le va a dar? 1 metro, ingeniero. ¿Cuánto tiene que tener de área? 10 metros cuadrados. ¿Será poquito o bastante 10 metros cuadrados? No lo sé. ¿Tú qué opinas? 10 metros cuadrados. Fácil, Pinge. 2 metros por 5. A ver, fíjate, 2 metros por 5. ¿Ah? Con más, ¿no? No, más, ¿no? Claro, si es 1 metro, tendría que ser 4 por 5, ¿no? 4 de ancho y 5 de largo. Y necesitas 2 de esos, ¿no? Claro, para estar cambiando, pues, ¿no es cierto? Cuando se acaba el turno y tal, para uno limpiar y todo ello, ¿no? Entonces prácticamente estás hablando de 40 metros cuadrados que necesitas adicionalmente. Mientras tanto, arriba necesita usted solamente 8 metros cuadrados. ¿Ah? Entonces, esa es la dificultad en plantas grandes, por eso la concentración se recomienda que sea mayor. Si el caudal hubiese sido de repente 10, 15, 20 litros, usted tranquilamente podría trabajar con 2%. Se acabó, no hay más que opinar. ¿Ya? Y obviamente también voy a calcular la cantidad, ¿de acuerdo? De peso que voy a consumir, ¿no es cierto? Cantidad que voy a consumir sería pues el caudal por la dosis. El caudal es 300 y yo voy a consumir, por ejemplo, 44, ¿no? El promedio de la dosis promedio. Esto sale 1140, ¿no es cierto? Kilogramos, ¿no es cierto? De insumo que necesito por cada día. Obviamente, ¿no? Y acá obviamente voy a calcular por qué, por esto de trabajo nada más, ¿no? Prácticamente esto sería 3, ¿no es cierto? Un tercio, ¿no? Tercio de día, esto es por día, yo quiero un tercio de día nada más. ¿Cuánto es la cantidad de esto que voy a necesitar? 400 kilogramos en 8 horas. ¿Te acuerdas de cuánto dijimos que tiene ahora el peso de los insumos de los coagulantes? Tenemos más o menos 25, ¿no? 25 para 400 kilos, usted todos los días en la mañana al señor Manolo que opera la planta, le tendría que decir, por favor, saque 8 bolsas de 25 kilos y hay que preparar en ese volumen. Usted decide si quiere prepararlo al 2% o al 10%. Si lo hace al 2% necesitará un volumen de 20 metros cúbicos. ¿Te imaginas que es agitar en 20 metros cúbicos? Demasiado, ¿no? Y entonces, obviamente estamos seguros que va a decidir por una concentración mayor y tendrá solo 4 metros cúbicos, 8 bolsas. ¿Te das cuenta? Así estamos calculando y esto es lo que deberías de ver. Claro, el peso de la bolsa, antes en mi época, cuando yo tenía tu edad, hace más de 30 años, por ejemplo, ya, pues, ¿no es cierto? Era 50 kilogramos, pero ahora ya viene ¿cuánto?
25 kilogramos. El número de bolsas será pues la cantidad de bolsas que sacaste, ¿no es cierto?, en un turno de trabajo que era 400, entre 50 kilogramos en mis tiempos, 8 bolsas, ¿no es cierto? Pero usted va a necesitar ¿cuánto? Perdón, 16 bolsas necesitará usted porque acá hay 25 kilogramos nada más, ¿no? ¿Sabes qué, señor Manolo? 16 bolsas necesita usted, ¿ya? Para que prepare en ese volumen, ¿no es cierto? El volumen de mezcla, ¿no? Ahora vas a calcular la cantidad de agua, obviamente pues tranquilamente haces la diferencia entre esos dos volúmenes, ¿no es cierto? Es el agua que usted debería de adicionar para llegar pues a ¿cuánto? A lo que te falta, pues al 4%, ¿no es cierto? Perdón, al 4 metros cúbicos, ¿no? Al 2%, al 1%. Ahora, ¿usted puede tomar 1.5%? Claro, usted puede tomar. Hemos dicho pues entre 1 y 2, 1.5. 1 Inge también, 2 Inge también, 2. No hay problema, ¿no? Se recomienda esos rangos, ¿ya? Entonces necesita usted de agua 0.53 litros por segundo, ¿no? Para que llegues a esa concentración. Obviamente, como eso es calculado para un caudal promedio, puedes calcular para un caudal máximo y un caudal mínimo, ¿no? Entonces el rango a dosificar está entre 0.25 y 864, ¿no? Ahora, es un rango bastante grande, ¿no? Por eso yo les decía que de 8 a 80, creo que era, ¿no? El rango máximo y mínimo estaba desfasado, no era real, ¿no? No era muy real. Y ahí también puede encontrar pues el caudal mínimo de dosificación, el caudal máximo de dosificación, pues, ¿no? Con los caudales respectivos, ¿no? Es muy grande realmente este rango, ¿no? Caudal mínimo y máximo. ¿Por qué? Porque las dosis mínimas y máximas se alejan muchísimo, muchísimo, ¿ya? Y ya está. Usted tendría que calcular entonces eso de ahí, bastante simple, bastante sencillo. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, déjenme, abro esto de aquí. Usted tendría que calcular esto. Este era de la clase anterior. Nos quedamos ahí y no terminamos porque ya estamos cansados. Era pues ¿cuál? Los difusores, ¿no es cierto? El difusor, el tipo Kena, ¿no es cierto? Usted puede dosificar de esta manera con un tubo de acero con orificios dentro del nivel de agua, ¿ves? Está cayendo el caudal Q minúscula que has calculado, ¿no es cierto? Va a caer aquí, como tiene orificios, el agua pasa por de ahí y puedes dosificar. ¿Dónde? Justo donde está la gradiente de diferencia, ¿no? La gradiente de repente de 1300, ¿no? Es usado, era usado antes, ¿no? En corte, pues ahí está el canal, mira, fíjate, estás adicionando el Q, estás supuestamente distribuyendo uniformemente, el agua está pasando y se está llevando uniformemente por esos orificios del insumo, ¿no? El coagulante. Obviamente no vas a diseñar tú eso, sino tú vas a diseñar ¿qué cosa? El tubo difusor. Ese tubo difusor que has visto pues en la fotografía, ¿no es cierto? Que estaba tomando el operario con unos orificios. Bueno, pues ese Q minúscula hay que distribuirlo por este difusor, que es bastante sencillo realmente, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, entre 5 y 10 el espaciamiento de orificio a orificio, ¿ok? Entre 5 y 10 centímetros la distancia entre orificio y orificio, de eje, ¿de acuerdo? De eje a eje de orificio del difusor, entre 5 y 10. ¿No? Obviamente, ¿cuántos tendrás? Inge fácil, pues si mi canal es de 54, por ejemplo, y yo lo divido entre 10, será pues 5 orificios. Tendré 5 orificios, ¿no es cierto? Obviamente necesitas encontrar el ancho del canal, que se lo vas a encontrar donde cuando hagas la mezcla rápida, ¿no? Cuando hagas el rampa, ¿no? La rampa, ¿no? Cambio pendiente, la rampa, ¿no? Mezclador hidráulico, ¿no? Bueno, de ahí puedes asumir un diámetro de repente de media, 3/4, dependiendo del caudal de la planta, ¿no?
pasarlo pues a metros, ¿no? Y encontrar el área de este señor, ¿de acuerdo? ¿Por qué quieres encontrar el área de este señor? Porque recuerda que usted tiene la dosis promedio, tiene la concentración, que lo va a llegar siempre al 2%, y usted va a conservar pues la masa, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el caudal que usted va a tener aquí? Será pues llevado pues a litros por segundo, 1000 por Q mayúscula por D por C. ¿Cuánto le va a salir esto de aquí? 0.06 litros por segundo, ¿no? Para el otro ejemplo, tú ya habías calculado esto, ¿sí o no? El Q minúscula, ¿sí o no? Entonces, para este ejemplo, ¿no? Estamos dando un valor de promedio 4 a una concentración de 20, o perdón, de 2. Estoy obteniendo un Q de 0.06 litros por segundo. Y eso es lo que tendría que pasar. Acá usted está calculando área, ¿no es cierto? Bueno, pues creo que ya te estás imaginando lo que queremos, ¿no? Voy a calcular entonces, tengo la velocidad, quiero calcular la velocidad que va a depender directamente del Q, ¿no es cierto? 0.06, el área que va a pasar y el número de orificios, ¿no? Continuidad, ¿no? Velocidad por área, caudal, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la velocidad que tiene que tener? Es esta, señor. Entonces, usted tiene esa velocidad, ¿de acuerdo? Obviamente es una velocidad promedio, ¿de acuerdo? Es una velocidad promedio. Ahora, fíjate bien. Nosotros vamos a afectar a esa velocidad que es 0.088, ¿de acuerdo? Desde el primer orificio que usted diseña hasta el quinto orificio. ¿Ya? Quiere decir que es un error, un rango de distribución, porque usted va a diseñar pues 5 orificios, ¿no? Y usted va a adicionar el caudal, ¿no? ¿Y usted puede decir acaso que va a salir el mismo caudal por los orificios? Sí, que tendría que salir. Pues no, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. ¿Te acuerdas que hablamos un poco del canal de distribución en los decantadores? Y decíamos, ¿cómo va a entrar el mismo caudal a los decantadores? Q, ¿te acuerdas? Y dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y nosotros dijimos, bueno, hay que variar el área, ingeniero, hay que variar la profundidad, variamos el área, varía el caudal, puede encontrar con caudales iguales. Pero estamos modificando, ¿no es cierto? El área. Aquí no podemos modificar el área. Es un valor muy pequeño, ¿no? Entonces, va a haber un rango, ¿de acuerdo? Una distorsión del primer orificio con respecto al último orificio de un rango aproximado de 0,42. ¿De acuerdo? Un rango 0,42 y le vamos a afectar. Esa velocidad total será aproximadamente de 0.04 metros por segundo. ¿Ya? Y bueno, el área total, ¿no es cierto? Será Q entre B total, que es el promedio. Seríamos aquí y tiene el área. ¿De acuerdo? ¿Y esta área total para qué es? Recuerda que el área arriba que has calculado son de los orificios, ¿no? Esta área, como es el total y la velocidad total y el caudal total, es la del tubo general, el tubo más grande, ¿no es cierto? Porque está toda la velocidad total, todo el caudal que quieres distribuir, esta área es del tubo más grande. Los de arriba, esas velocidades y esos diámetros eran de los orificios pequeñitos de la quena, ¿no? Y habíamos asumido cuánto, inclusive media pulgada, ¿no? En cambio aquí, ¿no? Aquí ya estamos encontrando el tubo, ¿ya? El tubo, diámetro del tubo difusor, ¿ya? Y obviamente si tienes el área en función del radio o del diámetro, usted puede encontrar, ¿de acuerdo? El diámetro del tubo, que en este caso sale pues 2 pulgadas, ¿no? 0.045 metros aproximando a 2 pulgadas, porque es el comercial, ¿no es cierto? Es el comercial, ¿no? Y esto va a depender mucho de tu planta, magnitud, grande, pequeño, mediana. Bueno, pues si es grande, el diámetro será grande, ¿no? Entonces, para este caso es grande, ¿no? 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas a veces, ¿ah? Para poder distribuir en los orificios que vas a construir dentro de ese difusor, que ese diámetro ya lo estás asumiendo tú, media pulgada, ¿no? Bien. Y ya estaría tu tubo difusor, no necesitas más. Has diseñado qué cosa. El ancho usted lo tiene, ¿no? Que es el ancho del canal. El diámetro, lo acabo de calcular, el diámetro del tubo.
el diámetro de los orificios que sale por el tubo lo ha asumido media pulgada, 3/4 puede ser, ¿no es cierto? No se recomienda que sea muy pequeño porque con el tiempo eso se obtura, tampoco muy grande porque ese cerro 42 se incrementaría, ¿no? Mientras más grande es, de repente está entrando el agua y en el primer orificio se está yendo la mayor cantidad, en el segundo cada vez menos, en el último ya de repente ni llega, ¿no? Entonces no se recomienda diámetros muy grandes, ¿de acuerdo? Esa sería la clase del día de hoy, señores. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, háblale. ¿Cómo vamos? Entiendo que me han entregado el trabajo de PETAP, ¿no es cierto? Voy a revisarlo y en esta semana creo que tenemos hasta la otra semana para corregir. No sé qué pasó, creo que ya hice la renuncia formal a la UNSA y para eso creo que me han sacado de la DUTIC, por eso no aparezco como su profesor, creo que no aparezco como su profesor, ¿no? Entonces, bueno, pues con el correo está bien, podemos seguir trabajando con el correo hasta que se normalice y regularice todo, ¿no? Señores, que tengan muy buenas noches, nos vemos el jueves. Pueden avanzar, entiendo, el jueves ya esos diseños. Voy a ver si necesitan algo más o en todo caso me avisan si necesitan algo más para darle la información. ¿De acuerdo? Porque el todo lo tienen. Aváncenlo hasta donde puedan y a través del delegado me avisan, Inge, nos falta esto, nos falta el otro. Eso cuando lo entregamos, antes de la otra nota que, bueno, pues finales de junio será, ¿no? Pero recomiendo que vayan avanzando para que no se les junte todo el trabajo. Porque después vamos a seguir haciendo trabajos, floculadores, decantadores, y te va a ganar el tiempo. ¿Ya? Bien, señores, nos vemos. Que tengan buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, señores. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.